con esta Rider Kick, Ice Age Imperial, me encantaría leerlos, en la zona de comentarios. Hola a todos los viewers, no se olviden de suscribirse, compartir y darle al like, síganme en mi Instagram de memes, bienvenidos a un especial, Comenzons. Estas son 300 curiosidades de Kamen Rider Ichigo. Capítulo 1, el misterioso hombre araña. Tachibana es el icono de la era Showa, Takeshi Hongo significa el feroz habitante, Midorikawa significa río verde, Ruriko significa la niña de la gema, Hiromi significa abundancia, un cyborg es un ser orgánico que ha sido modificado con componentes cibernéticos. Capítulo 2, el terrorífico hombre murciélago. Mio significa hermosa vela, Ruriko Midorikawa significa la niña que regresó del río. Este tipo de colmillos ya fueron vistos en la serie de Kamen Rider X, que está analizado y está en el canal. Capítulo 3, el monstruoso hombre escorpión. Ito significa cable, Goro Ayase significa corriente rápida, Nagaama es parte de la prefectura de Shiga en la isla de Onsu. Capítulo 4, el caníbal Sarracenia. Sarracenia es un género de plantas carnívoras nativas de América del Norte, son conocidas comúnmente como plantas jarro, Kenji significa hombre fuerte, Yuki significa imagen de la nieve, gas alemán es un compuesto tóxico conocido como gas mostaza, el ciclón va a una velocidad de 400 km por hora, y que en la realidad es una Suzuki T20 que va a 195 km por hora. Capítulo 5, el monstruo hombre mantis. Chikako Amamiya significa cielo hermoso. Capítulo 6, el siniestro camaleón quita vida. Tsunada Tatsuo significa alcanzar el campo de arroz, Yumi significa en japonés causante de la belleza, e Inrich significa en alemán gobernante de la casa. Capítulo 7, duelo contra el siniestro camaleón quita vida. Abe Naoki significa felicidad justa, Oyama significa gran montaña. Capítulo 8, la extraña mujer abeja. Sachiko significa niña feliz. Capítulo 9, el monstruoso hombre cobra. Kondo significa la próxima vez, Dumi significa inexperto. Es curioso, Ichigo ha pasado varias veces por esta misma mesa, es como una especie de cliché en la serie. Capítulo 10, la resurrección del hombre cobra. Toru significa capturar en japonés. Capítulo 11, el cóndor violento, chupador de sangre. El motocross se desarrolla en circuitos cerrados, diseñados con curvas, saltos y obstáculos artificiales. El motociclismo engloba una amplia gama de disciplinas que se practican en diversos terrenos, como circuitos pavimentados, pistas de tierra, caminos rurales. Shiro significa nieve blanca. Capítulo 12, el desvividor llamogelas. Shirakawa significa río blanco. Shibata significa campo de ramas. Machiko significa el verdadero conocimiento del niño. Capítulo 13, Tokajero y el ejército de los monstruos. Tokajero en japonés significa lagartija. Kenomoto significa la salud se origina en el campo. Capítulo 14, el ataque sorpresa del demoníaco Sabotegrón. Ayato Ichimonji significa persona rápida como un halcón. Capítulo 15, contraataque Sabotegrón. Las rosas de México son conocidas por su gran variedad de colores, formas y tamaños, así como por su resistencia y belleza. Al mencionar a la sede mexicana de Shocker inmediatamente nos enlazamos a la gran referencia mexa en los villanos de Kamen Rider Revise, cuya serie está analizada y está en el canal. La presa Sakuma es una gran estructura con forma de arco ubicada en el río Tenri, en la prefectura de Shizuoka, Japón, es una de las más grandes del país nipón. Capítulo 16, el luchador demoníaco Pirasaurios. La niebla mortal es un término que se utiliza para describir a contaminantes tóxicos que pueden ser peligrosos para la salud humana. Noboru Kusaka significa en japonés el que asciende. Huracán Joe es una referencia al luchador mexicano Huracán Ramírez. Capítulo 17, enfrentamiento para desvivir en un ring, derrotar a Pirasaurus. Kiyoshi significa sagrado. La presencia de la lucha libre se ve desde la misma base de las series Rider, con Ichigo, y continúan su legado con la serie de Kamen Rider Gotchard, que tuvo un arco exclusivo de wrestling, que está analizado y está en el canal. Capítulo 18, el hombre fósilito Danger. Masaru significa en japonés victoria. La roca Tengu, también conocida como Tenguwa, es una formación rocosa famosa en Japón, generalmente situada en montañas o áreas de senderismo.
Esta afirmación es falsa, un fósil no regresa a su forma original si se moja, son restos de organismos antiguos que, con el tiempo, han sufrido un proceso de mineralización. El agua puede afectar la conservación de algunos fósiles, especialmente si son frágiles. Capítulo 19, el monstruo Kanibubler aparece en Hokkaido. Hokkaido es la segunda isla más grande de Japón y la prefectura más septentrional del país. Otaru es una ciudad en la isla de Hokkaido, Japón, conocida por su importancia histórica como puerto comercial y pesquero. El FBI es la Federal Bureau of Investigation, por sus siglas en inglés es la principal agencia de investigación criminal y de inteligencia doméstica de los Estados Unidos. Japón no tiene una agencia llamada FBI, pero sí cuenta con una entidad similar para la investigación de delitos y la seguridad nacional, conocida como la Agencia Nacional de Policía, con su abreviatura ANPA. Capítulo 20, la monstruosa oruga escupe fuego Dokugander. Una oruga es la fase larval de los insectos de la clase Lepidoptera, que incluye a mariposas y polillas. Koizumi significa pequeño manantial. Capítulo 21, Dokugander, la batalla final en el castillo de Osaka. El castillo de Osaka es uno de los monumentos históricos, simboliza el poder y la unificación de Japón bajo su mando. Es curioso cómo en esta escena, al ser cambiada, el cyborg posee un cinturón y luego desaparece de la nada. Algunas polillas y sus orugas son venenosas, como la lonomía oblicua y la oruga gato, cuyas espinas tóxicas pueden causar reacciones graves al contacto. Sin embargo, los casos peligrosos son raros. Capítulo 22, el retorcido tritón Amazonia. Los tritones son anfibios pertenecientes a la familia Salamandridae, conocidos por su capacidad de regenerar extremidades y otras partes del cuerpo. Miyuki significa belleza y felicidad, Aoyagi significa sauce verde. Capítulo 23, el monstruo volador Musasabidoru. Hokkaido es la segunda isla más grande de Japón, conocida por su naturaleza impresionante, clima frío y gastronomía, como el marisco y el ramen. Sumi es una península que se encuentra en la prefectura de Kagoshima, en la isla de Kish. Yuri significa lirio. Capítulo 24, la invasión del monstruo venenoso Kinokomori. La prisión de Tokio, oficialmente conocida como Tokyo Detention House, es un centro de detención de alta seguridad en Japón, utilizado para presos en espera de juicio y condenados. La barrera holográfica es un sistema de protección basado en la proyección de imágenes para crear barreras virtuales. Capítulo 25, derrotar a Kinokomori. Este capítulo es complementario del capítulo 24. Curioso, ya le habían ganado a Kamen Rider y ya estaba derrotado por las esporas y luego lo curan para que luego escape solo porque querían oírlo gritar. Capítulo 26, el aterrador Arihigoku. Toshiki significa árbol longevo. Capítulo 27, el salón de clases del monstruo Mukadela. Una onda hipnótica es un patrón rítmico de sonido, luz o vibración diseñado para inducir un estado de trance o sugestión en el cerebro. Namia Ikusawa significa la bendición de las olas en el Valle del Príncipe. Capítulo 28, el monstruo subterráneo Mogurand. Los hombres topo de Beijing, un grupo de personas en China que vivían en túneles subterráneos abandonados debido a la falta de vivienda y recursos económicos. Yutaka Aikawa significa abundancia de río mutuo. Capítulo 29, el monstruo eléctrico Kuramedal. El faro de Washigasaki está ubicado en la costa de la ciudad de Kamakura, en la prefectura de Kanagawa, Japón. Es conocido por su importancia para la navegación en la región. Capítulo 30, el fósil revivido el chupasangre trilobite. Los trilobites eran artrópodos marinos prehistóricos que vivieron entre 520 y 250 millones de años, conocidos por su exoesqueleto segmentado y su importancia en el registro fósil. Una criatura con estas características fueron los gusanos parásitos antiguos, como los encontrados en ámbar, podrían haber sido hematófagos, aunque su comportamiento es difícil de confirmar en el registro fósil. Natsue significa bendición de verano. Capítulo 31, pelea a la extensión, el demonio oso hormiguero Ashigabar. El monte Tengu es una montaña en Japón, conocida por su asociación con los Tengu, criaturas mitológicas del folclore japonés, y por ser un destino popular para el senderismo y la espiritualidad. Las bacterias come carne causan infecciones graves en los tejidos blandos, llevando a una condición conocida como fascitis necrotizante. Destruyen rápidamente la piel, músculos y tejidos. Capítulo 32, la flor caníbal Dokudalian.
La flor caníbal es un término coloquial para referirse a plantas carnívoras, como la Dionaea muscipula, Venus atrapamoscas, que capturan y digieren insectos para obtener nutrientes. Capítulo 33, el monstruo de acero Armadillon. La Wakakoma Sake Brewery, ubicada en Nanto, prefectura de Toyama, Japón, es una reconocida destilería de sake. La bala de screwball es un lanzamiento de béisbol con efecto inverso al de una curva, desviándose hacia el lado opuesto al esperado debido a su rotación. Capítulo 34, Japón está en peligro. La invasión de Gamgiller. El valle de Kurobe, ubicado en la prefectura de Toyama, Japón, es una impresionante garganta esculpida por el río del mismo nombre. Capítulo 35, la reina hormiga ejecutora Archimedes. Una hormiga reina es la hembra reproductora principal de una colonia, responsable de poner huevos y asegurar la supervivencia de la colonia. Estos dos han hecho un cliché vestirse como Shocker en esta serie. Es la primera vez en la serie que aparece el final boss, físicamente, fuera de ser la voz que da las órdenes. Capítulo 36, la monstruosa momia resucita, Egyptus. El tesoro de Tutmose III se refiere a los objetos valiosos asociados con el faraón, quien gobernó Egipto durante la 18 dinastía. Cada que salen estos personajes a la carretera en esta serie siempre son emboscados por Shocker. Esto se ha hecho un cliché de la serie. Capítulo 37, el plan del monstruo tóxico Trikabuto, Operación G. Mitsuru significa abundancia. En toda la serie la base de Shocker no cambia en nada. Capítulo 38, el plan oscuro del monstruo relámpago, Raikin. Akemiseki significa la barrera de la belleza brillante. Esto es muy común en esta serie, cuando se da una retención de personajes en la serie, ya sean parte del grupo raidero o fuera de él. Capítulo 39, el gran exterminio del monstruo hombre lobo. Con referencia al virus del lobo, existe el llamado delirio licántropo. Es un trastorno psiquiátrico en el que una persona cree que se está transformando en un lobo u otro animal. Capítulo 40, pelea hasta el final, el abominable hombre de las nieves vs 2 Raiders. Este capítulo marca el regreso de Kamen Rider Ichigo. Shinigami significa dios de la extinción en la mitología japonesa, que son seres encargados de guiar las almas al más allá. El Yeti, conocido como el abominable hombre de las nieves, es una mítica criatura peluda que se dice habita en las remotas cumbres del Himalaya. Capítulo 41, el monstruo de Magma Goster, batalla decisiva en Sakurajima. Sakurajima es un volcán activo ubicado en la bahía de Kagoshima, en el sur de Japón, famoso por sus frecuentes erupciones. Este capítulo es la continuación directa del capítulo 40. La rivalidad entre Raiders, en este caso Ichigo y Nigo, se da desde la base misma de la serie. Capítulo 42, el mensajero del diablo, el misterioso hombre mosca. Osamu significa disciplina para gobernar. Estas marcas debajo de los ojos ya se han visto en la serie de Kamen Rider Black, que está analizada y está en el canal. Capítulo 43, el ataque del misterioso hombre pájaro, Pranodon. Namikawa significa corriente ondulante. Capítulo 44, el monstruo del campo santo Kabibiga. Shima significa isla. El que envíen a un personaje con San Pedro en cada capítulo es un cliché común en esta serie. Capítulo 45, el plan de explosión de gas del monstruo Namekujura. Mikawa significa 3 ríos. El Kusatsu Plateado es una meseta ubicada en la región de Kusatsu Onsen, en la prefectura de Gunma, Japón, conocida por sus aguas termales. Capítulo 46, enfrentamiento con el monstruo de la montaña de nieve Bearconger. Tadashi Mikawa significa lealtad en los 3 ríos. Capítulo 47, el demonio de hielo que llama al exterminio, Todoguiller. Se repite lo visto en el capítulo 25, que está analizado y está en el canal. Ya le ganaron a Kamen Rider Nigo y luego lo hacen recuperar y se les escapa. Capítulo 48, el chupasangre Iruheria. Isashi significa largo tiempo. Capítulo 49, el monstruo antropófago, Anemona. Kensou Nakayama significa montaña central del bullicio. Taki en la serie, le ha pasado de todo y es muy frecuente que le suceda algo, en los capítulos de la serie. Villa Ume es una casa de campo ubicada en Yamasoe, Japón. Capítulo 50, el mortal plan Aurora del monstruo Kamestone. La nitroglicerina en el tanque de una moto al encenderse causaría una explosión. Que un Raider pierda la vista es algo que ya se vio en la serie Amazons, que está analizada y está en el canal.
Capítulo 51, el monstruo de piedra Unicornos Visla Double Rider Kick. La cueva de piedra Kalizanipara es una vasta cueva natural en Japón, famosa por sus impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas en un ambiente subterráneo místico. La cosmoquímica es la ciencia que estudia la composición química y los procesos de formación de los cuerpos celestes, como planetas, estrellas y meteoritos. Capítulo 52, Yo soy el extraño hombre pájaro Gilgalas. Kawasaki y Yokohama son ciudades vecinas en la prefectura de Kanagawa, Japón, ambas forman parte del área metropolitana de Gran Tokio y están conectadas por una intensa red de transporte y comercio. Capítulo 53, La mortal guerra de motocicletas del monstruo, Jaguarman. Se da un cambio en el intro, ya no está Hayato Ichimonji y ahora está Takeshi Hongo, marcando la evolución de los openings, desde la misma base de las series Raiders y dando avances de lo que será la historia. Capítulo 54, La villa fantasma de la serpiente marina. Una serpiente marina es una criatura mitológica descrita como un enorme reptil acuático que habita en los océanos y ha sido parte de leyendas en diversas culturas. Capítulo 55, Cucarachas, el aterrador globo de bacterias. Las cucarachas son portadoras de múltiples bacterias y patógenos, transportando gérmenes en su cuerpo y patas. Capítulo 56, Mariposa venenosa de las Amazonas, Jirera. Las mariposas venenosas del Amazonas obtienen su toxicidad al alimentarse de plantas tóxicas, acumulando sustancias químicas que las protegen de depredadores. La mariposa del diablo es una criatura mitológica griega asociada con presagios oscuros y eventos sobrenaturales, caracterizada por sus alas negras y rojas con una apariencia siniestra. Capítulo 57, El monstruo Tsuchigumo Dokumondo. La pólvora líquida es un explosivo en estado líquido con alta capacidad de combustión, utilizado en aplicaciones militares e industriales debido a su estabilidad y potencia. Minoru significa madurar. Capítulo 58, El monstruo Dokutokage, duelo en el Valle del Terror. Yamamoto significa origen de la montaña, Kiyoshi significa pureza, Yoshiko significa niña virtuosa y bella. Capítulo 59, El monstruo del pantano, sin fondo, Minisu. Bikini Atoll es un atolón en las Islas Marshall, famoso por ser el sitio de pruebas nucleares de Estados Unidos entre 1946 y 1958. Un pantano kaki es un tipo de humedal caracterizado por la presencia de árboles y arbustos adaptados a suelos saturados de agua. El cobalto 120 se utiliza comúnmente para dispensar líquidos como aceites, extractos, medicamentos, perfumes, entre otros. Capítulo 60, Los mortales rayos X, del misterioso Mukuro. Los rayos X pueden ser mortales en exposiciones extremadamente altas, pero en dosis controladas y médicamente supervisadas son seguros. Capítulo 61, El infierno eléctrico del monstruo eléctrico Namazuhira. Si un ser humano estuviera expuesto a 50.000 voltios, sufriría lesiones graves debido a daños en el sistema nervioso, órganos internos y posible paro cardíaco. Capítulo 62, La operación espinas mortales del monstruo, Arines Rasu. Naoki significa árbol honesto. Es la primera vez en la serie que una Rider Kick de Ichigo no funciona. Capítulo 63, La carrera de la extinción del monstruo, Saiyangu. Isao Katsumaru significa logro victorioso. Capítulo 64, La canción de la extinción de Semiminga. Este cyborg absorbe a un personaje de manera similar a Cell, visto en el anime y manga de Dragon Ball. Curioso, las ondas sónicas no le afectan a Ichigo. Capítulo 64, El monstruoso profesor insecto y la escuela Shocker. Koichi significa primera luz. Capítulo 65, El campo santo de Shocker, monstruos resucitados. El regreso de los monstruos semanales en conjunto en su recurso, ya visto en la serie de Kamen Rider Black, que está analizada y está en el canal. Capítulo 66, El líder de Shocker aparece, el Rider está en peligro. En este capítulo nunca aparece la forma física del líder, solo su voz como siempre. Capítulo 67, Dr. Shinigami, el verdadero significado del terror. Son incontables las veces en las que miembros del grupo Rider les hacen esto al ser retenidos. Capítulo 69, Las garras de la extinción del monstruo, Giler Koroji. Algo muy frecuente en los títulos de esta serie Rider, es mencionar la palabra monstruo.
Las ondas sónicas casualmente son las mismas que no le afectan a Ichigo, según lo visto en el capítulo 64, que está analizado y está en el canal. Y como se ve en el capítulo, las ondas sí afectan a Ichigo. Capítulo 70, el ataque de las bolas de fuego del monstruo, el Equivotaru. Yoko significa niña del sol. El río Tama es un importante río en Japón que fluye a través de las prefecturas de Yamanashi, Tokio y Kanagawa. Capítulo 71, la persecución en el monte Rokon del monstruo Bugones. El monte Roque es una cadena montañosa en la prefectura de Igo, Japón, conocida por sus vistas panorámicas de Kobe y Osaka, senderos y estaciones de esquí. La incorporación del intro de la serie para determinado momento de la historia se ha repetido varias veces en ciertos capítulos. Capítulo 72, el chupasangre Mosquilas, Vis 2 Raiders. Kii-Katsura es un pintoresco puerto pesquero en la península de Kii, Japón, conocido por su atún fresco y aguas termales. Ya se ha visto a las series de Kamen Rider como una opción de dar a conocer el sector turístico del país nipón. A partir de este capítulo ya se ve la clásica diferencia entre Ichigo y Nigo, que son el color de los guantes rojos de Nigo. Si los comparamos con su primera versión, en esta solo estaban las franjas blancas en el traje y el casco de Nigo. Esto permite ver cómo se da el inicio de los cambios de forma Rider en sus trajes. Capítulo 73, la derrota de dos Raiders, Shiomanekin. De nuevo el título del episodio se aleja de lo visto en el capítulo. Sakai significa límite, Masao significa hombre justo. Capítulo 74, el demonio chupasangre, buena suerte, joven escuadrón Rider. Los escuadrones de jóvenes ya se han visto en la serie de Kamen Rider Black que está analizado y está en el canal. Capítulo 75, el monstruo de flores venenosas Bararanga, el secreto de la casa del terror. No solo personajes, turismo, retenciones, noquear ataki, la base de Shocker que no cambia, hipnosis, así también existen palabras que se usan comúnmente en esta serie, como es el caso de veneno. Capítulo 76, los tres monstruos generadores, los Sea Dragons. 12.000 voltios es una medida de diferencia de potencial eléctrico, es decir, la fuerza que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor. Capítulo 77, el monstruo Imorigesu, duelo en la granja infernal. Michiko significa niña de belleza y sabiduría. Interesante cómo evoluciona la comunicación entre los Raiders, empezar enviando palomas mensajeras al uso del smartphone para comunicarse, como se hace en la actualidad Rider. Es la primera vez que alguien fuera del actor que hace de Kamen Rider está en la moto, en la conclusión del capítulo. Capítulo 78, el aterrador Unidoguma, el monstruo fantasma. Kunio significa hombre de la nación. Capítulo 79, embajador el verdadero significado del terror. Un título similar en el capítulo 68, marcó el final del Dr. Shinigami, que está analizado y está en el canal. Mencionar una frase antes de ser derrotado un villano, ya fue visto en la serie de Kamen Rider Black del año 1987. Capítulo 80, Hell Shocker, aparece, el último día del Kamen Rider. La isla Zaro en Japón es una pequeña y remota isla caracterizada por su exuberante vegetación y aguas cristalinas, ofreciendo un paisaje natural impresionante. Capítulo 81, el Kamen Rider extinto, 2 veces. Este capítulo es la continuación directa del episodio 80. Con respecto a este comentario, sí, existen gases asfixiantes que desplazan el oxígeno del aire, siendo el nitrógeno el más usado en la industria, para crear atmósferas inertes. Capítulo 82, el monstruo Kurage Wolf, la hora del terror. Ayasaka en Japón es un área rural pintoresca, caracterizada por su entorno natural, colinas verdes y arquitectura tradicional. Espero que esta habilidad auditiva de Ichigo se mantenga, no como pasó con la supuesta inmunidad a las ondas sónicas. Capítulo 83, el monstruo Inokabuton, derrota al Rider, con el gas de la locura. De nuevo el título del capítulo se aleja de lo que ocurre en la historia. Lo de unir a dos especies para crear una criatura, es algo que ya se ha visto en la serie de Kamen Rideros del año 2010. Capítulo 84, Cuidado Rider, la trampa infernal de Isojin Jaguar. Curioso ver que le coloquen un paracaídas a una moto. El agua tóxica es un líquido contaminado con sustancias peligrosas, que puede causar daños al medio ambiente y a la salud humana.
Capítulo 85, El monstruo del lodo, la niebla extintora. El lodo de Tago en Japón es un tipo de sedimento costero rico en minerales, encontrado en áreas de manglares y bahías, conocido por su biodiversidad y propiedades ecológicas. Capítulo 86, La búsqueda humana del monstruo, Wasika Mahiri. El monte Muro es un volcán extinto en la prefectura de Shizuoka, Japón, conocido por su forma de cúpula cubierta de hierba y sus vistas panorámicas. Capítulo 87, El mensaje de la extinción de Hellshoker. Osoyatsutomu significa persona trabajadora del valle. Esta indumentaria parte de la base misma de la serie es Rider y se ha visto en el episodio 15 de GAF, que está analizado y está en el canal. Capítulo 88, Bizarro, la foto del gato negro que pide fluido vital. Las células proliferativas son aquellas que se dividen activamente mediante mitosis, esenciales para el crecimiento, reparación y regeneración de tejidos. Capítulo 89, La aterradora operación mascota, envía al Rider al Averno. Las serpientes venenosas son reptiles que inyectan toxinas a través de sus colmillos para inmovilizar presas o defenderse. Se hace común en esta Rider serie que los policías vistos en la historia sean parte de Shocker. Capítulo 90, La aterradora operación mascota, Rider, SOS. Este capítulo es continuación directa del episodio 89. Las bacterias venenosas son microorganismos que producen toxinas dañinas para otros organismos, causando enfermedades e infecciones. Esto ya le pasó a Kamen Rider Nigo en el capítulo 50 de Kamen Rider Ichigo, que está analizado y está en el canal. Capítulo 91, Hellshoker, entra a la escuela del terror. La premisa de escuela en este capítulo es similar a la vista en el capítulo 65 de Kamen Rider Ichigo, que está analizado y está en el canal. El distrito Tanzao en Japón es una región montañosa conocida por su naturaleza exuberante, rutas de senderismo y vistas panorámicas. Que un Rider caiga por un acantilado es algo que ya se ha visto en el capítulo 14 de Kamen Rider GAF, que está analizado y está en el canal. Capítulo 92, Nefasto, los falsos Kamen Rider. El muelle Takeyama en Japón es un pintoresco embarcadero rodeado de paisajes naturales, ideal para disfrutar de vistas tranquilas y puestas de sol. Ver a un clon de un Kamen Rider es algo que ya se ha visto en la serie de GAF, que está analizado y está en el canal. Capítulo 93, 8 Kamen Rider. ¿Cómo es que no se dan cuenta de que es un clon de Ichigo? Tiene la bufanda y guantes amarillos y el original tiene la bufanda roja y guantes plomos. Para variar, el único que se da cuenta del cambio de colores es Kamen Rider Nigo, como ocurrió en la serie de GAF, y el único que se dio cuenta es Bram y por eso atacó a Bitter. Es algo que ya se vio en el capítulo 20 de GAF, que está analizado y está en el canal. La moto de Kamen Rider Ichigo es el Kiclone que va a 400 km por hora y que en la realidad es una Suzuki T20 y va a 152 km por hora. La moto de Kamen Rider Nigo es la Kiclone que va a 400 km por hora y que en la realidad es una SL350K, una Honda, y va a 130 km por hora. Manteniéndose desde la base de las series Rider, las diferencias en las velocidades en su versión ficticia y su versión real. Cabe aclarar que se dieron cambios en las motos, en el transcurso de las historias y el tiempo. Capítulo 94, La verdadera identidad del líder de Hellshoker. El monte Tsukuba en Japón es una montaña famosa por sus dos picos gemelos, considerada un lugar sagrado con impresionantes vistas y senderos naturales. Que se muestren villanos con sábanas es algo que ya se vio con los Greed, en la Rider serie de Oz del año 2010. Capítulo 95, El auto volador del monstruo Garaox. El tren bala de Japón, Shinkansen, es un sistema de trenes de alta velocidad conocido por su eficiencia, seguridad y velocidad de hasta 320 km por hora. Capítulo 96, Takeshi Hongo, monstruo cactus, expuesto. Esta es una frase clásica de la saga de films de Star Wars. Capítulo 97, Takeshi Hongo, el enzim imposible. El cero absoluto es la temperatura más baja posible, 273,15 grados o 0 K, donde el movimiento molecular se detiene completamente. Capítulo 98, Hellshoker aniquilado, el fin del líder. Esta frase aplica a toda la serie. El lago Aman en Japón es una laguna salobre en la prefectura de Shizuoka, famosa por su biodiversidad, paisajes pintorescos y producción de anguilas.
Si les parece conocido el diseño del líder, es porque es similar al General Titán, de la serie de Kamen Rider Strong, que está analizado y está en el canal. Nos vemos en la próxima. Shin.